10 de marzo de 2025. Autor, Felicelis Lugo. Hoy mi pueblo querido está de júbilo, está de fiesta, pues celebra el tricentenario de su fundación. Son 3 siglos de feliz existencia, son 300 años de historia y de vida útil a la patria grande de Venezuela. Hoy en el pecho de cada sombrereño y sombrereña vibra y late el corazón henchido de regocijo, de felicidad, porque no siempre se tiene la magnífica oportunidad de presenciar, de vivir y compartir la celebración de 300 años de fundación de un pueblo. Hace 39 años, un señor llamado Manuel Aquino Delgado pronunció el discurso del reencuentro de sombrereños en sesión solemne del Consejo Municipal de este pueblo, el 16 de julio de 1986. Al referirse a la fundación del sombrero, entre otras cosas, dijo, cito: en nuestro caso, no se cumplieron los ritos fundacionales, acta de fundación, capitán fundador montado sobre caballo armado de todas sus armas, espada de pluma en mano, levantando picote, para ejecución de la Real Justicia, formalizando por Sebastián Díaz de Alfaro, el 6 de enero de 1585, en la fundación de la ciudad dariega San Sebastián de los Reyes. Tampoco recibimos título de villa eximida, que después de lento proceso y larga espera, con opiniones favorables y desfavorables, se le diera por real cédula a la villa de Todos los Santos de Calabozo, tomando el pergamino contentivo, colocándolo sobre la cabeza, besándolo en señal del rendido acatamiento, leyéndose en alta y clara voz, como lo hizo Sebastián Mier y Terán el 31 de diciembre de 1775. Fin de la cita. Nada de eso sucedió en nuestro amado pueblo de Sombrero, porque surge de forma espontánea. Se origina de un acto llamado Corocito, cuyo propietario era el alférez español Miguel Francisco Reina, a quien de 1718 a 1720, por real cédula, se le había otorgado el título de composición y conformación de las tierras de Corocito. En relación a esa situación, Lucas Castillo Lara, en su libro San Casimiro de Gripa, Crónicas de la Tierra y de la Sangre, expresa, cita: el vicepatrono era el gobernador que estaba en Caracas, pero allá en el Sombrero, el vicepatrono o patrono entero era el capitán don Miguel Francisco Reina. En la ermita estaba la imagen de la Virgen de la Concepción, que también era de los reyes, como la tierra y el pueblo, como los ganados y la vega. Hasta uno de ellos le había encontrado aparecida en la piedra pizarrosa de una seca quebrada. Don Miguel Francisco avanza en riqueza, pero también en años, y ya era hora de pensar seriamente en otros negocios espirituales. Y ese día, o esa noche, a algo le toca la conciencia, la mano de Dios o los ojos dulces de la Virgen. Al día siguiente reúne en su casa a los familiares, a los vecinos del pueblo, y al señor cura y a los padres, y a los principales del Sombrero. Sería como cualquier mañana llanera, ardida de sol. La voz reinosa ofrece a la Virgen, pero la Virgen es generosa, y en aquellos solares se asienta el pueblo, y en definitiva son del pueblo. Fin de la cita. Sin duda, esa mañana llanera, ardida de sol, es el inicio de aquel memorable día 10 de marzo de 1725. Mañana llanera como esta de hoy, se pensaba que era la mañana que le íbamos a hacer. 10 de marzo de 2025, 300 años después. Ese grandioso Miguel Francisco dona o cede 62 solares, y no 72 como manifiesta Castillo Lara, cumpliendo órdenes del rey de España, que expidió cédula en 1716, donde obligaba a los dueños de tierra, donde hubiera cierta cantidad de habitantes, donar solares para la fundación de pueblo. Con dicha donación se le dio vida regular a una cumbre cimarronera o ruchera de negros que existía en el lugar. Siempre he dicho que el Sombrero tiene más años de existencia, tomando en consideración que para que existiera una población cercana a 200 o 300 habitantes, sin duda fue necesario que transcurrieran por lo menos 2 o 3 décadas. Pero hasta ahora no se ha podido localizar documento alguno que lo compruebe.
El más antiguo que existe es el del 10 de marzo de 1725, y es por ello que se toma como fecha fundacional. Don Miguel Francisco Reina dispuso el trazado de las pocas calles, reservó 2 solares para plaza e iglesia, la construcción de una ermita en advocación a María Inmaculada para el socorro espiritual de los pobladores. Transcurren 4 años y el 8 de diciembre de 1729, el obispo de Caracas, Juan José Escalona y Catalalí, emite el decreto que eleva el pueblo a parroquia eclesiástica con el nombre de Nuestra Señora Inmaculada Concepción del Sombrero. Indudablemente, con el correr del tiempo, nuestro pueblo fue creciendo hasta llegar hoy a su cumpleaños número 300. De manera que invito a mis paisanos sombrereños a que, como un agradable sueño, imaginemos cómo era nuestro amado pueblo en sus inicios. Veamos, por ejemplo, aquellos indios cumanagotos y palenques de la lengua caribe, que nómadamente habitaban esos predios antes de la llegada del hispano al lugar, semidesnudos, con arcos, flechas y otros utensilios, cazando animales en los bosques cercanos o pescando en las aguas del otrora caudaloso río Guárico, para obtener el sustento de la familia, o practicando sus ritos, bailes, danzas de adoraciones a sus dioses. Imaginemos ahora la llegada del hispano a estas tierras, las cuales convirtieron en grandes actos y sometieron a nuestros indios, obligándolos a trabajar como esclavos. Uno de ellos es el famoso Hato Corocito de la famosa familia reina. Recordemos también aquellos negros y esclavos que, huyendo del maltrato que recibían sus amos en fincas del centro del país, se internaron en los bosques ribereños del río Guárico, cobijándose bajo ese sombrero. Sombra inmensa, producto de la magnífica y densa vegetación que allí existía, para formar la rochela que, al igual que nuestros indios, allí practicaban sus ritos, costumbres y tradiciones, que, como dice el obispo Mariano Martín, cito: este pueblo tuvo principio en una rochela de zambos, mulatos y negros, y después se fueron agregando algunos blancos, los cuales viven de ordinaria en sus actos. Fin de la cita. Parodiando a Tula Aular, que en una ponencia titulada Vivencia, presentada en el primer encuentro de historiadores y cronistas, Tucupido, en el año 2009, me imagino aquellas primeras casitas, o mejor decir, chocitas, del sombrero de hace 3 siglos, y cómo fueron evolucionando para convertirse luego en casas de techos y paredes de paja, y después en casuchas de bajareque, rafa y techo de teja, hasta llegar a las viviendas de hoy día, construidas con bloques y concreto. Imaginemos cómo era nuestra primera iglesia, descrita por el obispo Martín, quien vino en visita pastoral a este pueblo el 31 de enero de 1783, donde pernoctó durante 5 días. Iglesia de bahareque doble, obra limpia y tejas bajo la advocación de María Inmaculada. Según Darío Laguna, estaba ubicado donde hoy en día la casa parroquial, en la calle del Carmen. Posteriormente, en 1829 se construyó una nueva sede en el sitio donde está el Parque Infantil Amílcar Montañez. Y por último, en 1930, hace 95 años, se inauguró la bonita sede que hoy conocemos. El Sombrero era un pueblo donde abundaba el samán, roble, cobo, guamacho, acapro, taral, dividiri, manirito, manirote, merecure, carute, chupa-chupa, mamones, mangos y otras especies ya desaparecidas. ¿Cómo olvidar aquellos carnavales de antaño? La gente se disfrazaba de mamarrachos y salía de comparsa a visitar los vecinos. Y los bailes de disfraces que se realizaban en algunos clubes, como el Tamarindo, el Quebrajacho, el Tuburí y la Gran Estación, entre otros. En cada barrio o sector sacaban sus reinas y sus reyes y salían las caravanas en donde lanzaban caramelos, serpentinas y papelitos por las calles donde pasaban. Se jugaba con agua, negro, humo y azulito. Y en tiempos de Semana Santa, ¿cómo olvidar los encuentros de trompos y zarangas que se hacían en los diferentes sectores de pueblo y en los caseríos, en las Lajitas, Laguna Seca, La Cachama y Sosa, entre otros? ¿Y qué decir del pique de la Troya? Era época de estrenos. La gente estrenaba ropa, zapatos 2 veces este año, en Semana Santa y en diciembre. Los días jueves y viernes santo se guardaba estricto luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No se podía oír música, ni golpear, clavar o hacer ruido. Se decía que le estaba clavando las costillas a Cristo. No se podía oír música.
no se tocaban las campanas de la iglesia, sino las matracas. Salía un muchacho por las calles tocando la matraca, para que las personas supieran que era hora de comenzar la misa. Aida Bolívar, en su libro Costumbres de mi pueblo, dice, cito, que la Semana Santa se realizaba con mucho recogimiento, pues antes era algo muy sagrado. Figúrense cómo era, que el Viernes Santo uno no se podía bañar, pues decían que se podía convertir en pescado. Fin de la cita. ¿Cómo no evocar aquellas procesiones? Los santos salían de la iglesia con música, las personas acudían con mucha fe a alumbrarlos, las mujeres iban por una acera y los hombres por otra. Se vendían cartuchos de maní para jugar pares o nones. Este juego, dice doña Ina, consistía en cerrar la mano y se le preguntaba al otro, ¿tengo pares o nones? Y si adivinaba, se le daban los maníes. Fin de la cita.